Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por dejarnos entrar otra vez hasta lo más íntimo de su hogar, de su corazón sobre todo, porque vamos a estar estudiando la palabra de Dios para ser más que victoriosos. Cuando hablamos de disciplina, generalmente la mayoría de las personas piensan en esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero no es de esa disciplina que queremos hablar ahora. Es de aquella que nos va a llevar a poder conocer más profundamente la palabra de Dios, de manera que esa pueda ser un instrumento en nuestra vida para ser más que victoriosos. Así que le damos la bienvenida a estudiar la Biblia, a repasar lo que los versículos dicen, y nos vemos en un ratito para poder entrar en este tema que nos dará mucho más esperanza a través de las victorias que Jesús quiere y tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que prepárese para ser disciplinado, pero no con esto, sino con el amor del Señor. Sin duda estamos viviendo en un mundo de muchísima información. Tenemos a la mano cualquier cosa que quisiéramos conocer, ¿no es cierto? De las culturas, de los viajes, mapas, información. Pero la Biblia no solamente fue escrita para darnos información, ni siquiera para entretenernos o contarnos una buena historia, sino que la palabra de Dios tiene que tener un efecto profundo en nuestro corazón, y es el de transformación. Por eso la palabra de Dios dice a cada rato de que nosotros deberíamos estar permanentemente estudiando, practicando, viendo qué podemos poner en nuestra vida de lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, quisiera comentarles que una de las imágenes que más me llama la atención es las Olimpiadas. Las Olimpiadas tienen el efecto en los seres humanos increíble. Son personas que se preparan por 4 años. ¿Se imagina? 4 años de disciplina, 4 años de transpiración, de ejercicio, de poder estar, ¿no es cierto?, siempre luchando para llegar a la meta y poder ganar. Porque en realidad a ninguno nos gusta perder. Todos corren por el oro y quieren llegar a triunfar. Pero esos 4 años se ven reducidos a una competencia de a lo mejor 40 segundos o mucho menos. Y puede ser que algún momento, algún desvío, algún dolor de pierna, algún obstáculo puede hacer que esos 40 segundos queden en la nada, porque nos queden totalmente perdidos en el momento. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos para poder llegar a la victoria? Déjeme decirle algo. Dios diseñó al ser humano para ser victorioso. No sin batalla, pero victorioso. Cada día usted se va a tener que levantar y va a tener obstáculos, va a tener problemas, va a tener batallas. Pero el Señor le va a estar susurrando en cada momento de que la victoria es suya, que ya ha ganado. Qué hermoso es poder jugar en el equipo soñado por Dios, en el cual la victoria está asegurada. Pero para poder tener victoria, quiero sugerirle de que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener ciertas disciplinas, prepararnos, practicar para poder llegar a tener victoria. Por lo tanto, quisiera compartir con ustedes los próximos 2 o 3 minutos 5 pasos prácticos para poder estudiar la Biblia en una forma mucho más efectiva. En primer lugar, si me acompañan, la palabra de Dios dice: escucha la palabra de Dios. Toma tiempo en la palabra de Dios. Lo vamos a representar en esta mano para que usted pueda tener una imagen un poco familiar y recordarlo en el momento en el cual más lo necesite. El primer paso es: escucha la palabra de Dios. Toma tiempo para poder escuchar. Practica con tus oídos. Deja que la palabra de Dios pueda entrar en tu vida a través de lo auditivo, para que de esa manera tú vayas comenzando a preparar la batalla que va a venir y hacerla en victoria. Escucha la palabra de Dios, ve a la iglesia, compra algún tipo de material en el cual te pueda ayudar para profundizar lo que Dios te quiere decir. A través de los oídos deja que el Señor pueda inundar tu mente con todas las verdades, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, tú vas a comenzar a elaborar y a producir valores que van a ser los fundamentos de tu vida. Recuerda una cosa: tú no vas a creer todo lo que te digan, pero vas a creer todo lo que tú te dices. Por lo tanto, la segunda cosa que tienes que hacer es lee la palabra de Dios.
No solamente tienes que escuchar, sino que el segundo dedo de nuestra mano es leer la palabra de Dios. Léela en diferentes versiones, en algunas más fáciles, en algunas más complicadas, en algunas más modernas, para que al leer la palabra de Dios tú puedas ir familiarizándote con lo que Dios te quiere decir. Particularmente algunas versiones que cuando yo la leo, no entiendo exactamente lo que dice. Por lo tanto, busco otras versiones para que en una forma más simplificada el Señor me pueda llegar a hablar directo al corazón. Así que tienes que escuchar, tienes que leer la palabra de Dios y también la Biblia nos aconseja a que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Ahora usted preguntará, pero ¿cuál es la diferencia entre escuchar, leer y estudiar? Bueno, la diferencia es bien simple. La diferencia es un pequeño lápiz. ¿Un lápiz? Sí, claro que sí. Cuando tú abres la palabra de Dios y estás leyendo, agarra el lápiz y comienza a marcar. Subraya lo que Dios te está hablando. Circula alguna idea importante. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de que cuando estoy leyendo algunas cosas y eso se está aplicando a mi vida, yo pongo mi nombre. A veces hasta soy un poquitito más agresivo y pongo, Gusti, eso es para ti. Y si estoy todavía, ¿no es cierto?, muy convencido porque el Señor me está hablando en forma definida, pongo allí, hey, presta atención, Dios te está hablando. Entonces, cuando vuelvo a la palabra de Dios, no solamente la leí, sino que la estudié. Comencé a notar en los márgenes las cosas que el Señor me estaba comenzando a decir. Y al estudiar la palabra de Dios, al marcarla, empiezo a tener una profundidad con mi relación con Dios. Así que tenemos acá, escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, agarra un lápiz, un marcador y empieza a estudiar la palabra de Dios y nos movemos a nuestro siguiente dedo, que es medita en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? Cuando estás por allí en tu trabajo, cuando estás yendo de un lugar a otro manejando, comienza nuevamente a recordar lo que acabas de leer o de estudiar o de escuchar. Tráelo nuevamente a tu memoria. Vuelve a pensarlo. Hazte algunas preguntas. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? ¿Hay alguna promesa que yo puedo reclamar? ¿Hay algún pecado que yo puedo evitar? ¿Hay alguna ayuda que el Señor me está dando a través de este estudio? Medita en la palabra de Dios. Saben que un gran meditador de la palabra fue el rey David. Y si ustedes me permiten, David era un hombre que tenía una vida muy complicada. Tenía una vida muy ocupada, era un hombre de gran éxito, era un hombre muy popular. Toda la gente alrededor de los reinos trataban de hablar con el gran rey David. Dice la palabra de Dios que no hubo un rey que haya expandido tanto el territorio como Israel. Sin embargo, él se tomaba tiempo para meditar en la palabra. Meditar en tu palabra, dice él, día y noche, es mi deleite, es mi gozo. Porque él sabía que a través de la meditación, él podía no solamente tener información, sino que comenzaba a ser parte de su carácter. Recuerde, ya se lo dije una vez, usted no cree todo lo que le dicen, pero se cree todo lo que usted dice. Así que cuando usted tenga tiempo y comienza a meditar la palabra y lo comienza a decir en voz alta, su fe comienza a crecer. Porque empieza a escuchar no solamente lo que usted se dice, sino lo que la Biblia dice acerca de usted. Y entonces en la meditación usted va a recordar de que usted es un hijo de Dios, una princesa de Dios, que ha sido puesto en esta tierra con un plan y un propósito. Y entonces sus sueños ya no van a ser sueños humanos, sino que va a comenzar a soñar los sueños de Dios. Y entonces su vida va a tener una dimensión completamente diferente. Así que tenemos, escucha, lee, estudia, medita y vamos al último dedo que dice, memoriza la palabra de Dios. No siempre vas a tener la Biblia contigo. No siempre vas a poder tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de hojearla. Bueno, aunque hoy en día con la tecnología probablemente las puedas poner en tu teléfono y llevarla de un lado para otro. Pero si estás en algún lugar en el cual tú necesitas fuerza, disciplina para poder tener una victoria, no hay nada mejor, dice la palabra de Dios, que la lleves en tu corazón, que la atesores en tu corazón, que la memorices. Cuando tú empiezas a meter la palabra de Dios en tu mente y comienzas a memorizarla, el Espíritu de Dios va a hacer lo siguiente.
Supongamos que estoy en un momento de dificultad, estoy pasando por una crisis o inclusive en una tentación. Entonces, cuando esos momentos el enemigo me ataca, la mejor manera es no discuta con el enemigo, simplemente comienzas a citar la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a citar la Biblia si no la sabes? Es allí donde viene la memorización. Comienzas a poner versículos en tu mente, comienzas a poner textos, historias en los cuales se pueden aplicar en tu vida. Quizás hoy estás pasando un problema financiero, por lo tanto el rey David te dice, joven fui y he envejecido. Claro que sí, y yo nunca he visto a un ser que confía en el Señor que haya tenido que mendigar pan, ni que andar por allí, ¿no es cierto?, pidiendo limosna. Y eso te va a dar fortaleza, va a levantar tu fe y va a volver a poner en tu corazón el hecho de que yo creo que Dios siempre hace lo que Él dice que puede hacer, porque mi Dios es poderoso. Así que imagínense, si yo me disciplino para poder luchar la batalla de la vida y meto en mi corazón todo lo que es la palabra a través de escuchar, leer, estudiar, meditar y memorizar, sin lugar a duda, correrás la carrera y recibirás el galardón. Pero creo que nos falta algo. La mayoría de los cristianos, cuando llegamos a esta etapa de nuestra vida, generalmente podemos decir, ¿sabe qué? Yo escucho la palabra, voy a la iglesia, abro mi Biblia, inclusive la idea de estudiarla la tengo clara, anoto mis versículos, llevo al lado un cuadernito para poner los versículos que más me gustan, los que Dios más me habla, medito en la palabra, estoy constantemente pensando y la memorizo. Pero quiero decirle que esta mano estuviera incompleta si no tuviéramos en la palma algo muy importante, y es, claro que sí, practica la palabra de Dios. Si no es solo información, si no es solamente conocimiento intelectual, mi querido, tú tienes que bajar esa información al corazón. Hay 9 pulgadas de distancia entre lo que es información y una vida extraordinaria, entre lo que es el intelecto y una vida victoriosa. Hay una diferencia de 9 pulgadas entre lo que es conocer de Dios y conocer a Dios. Hay 9 pulgadas de diferencia entre lo que es vivir un cristianismo teórico y un estilo de vida como el de Jesús. Solo 9 pulgadas. ¿Pero qué necesitamos? Practicar la palabra de Dios. La práctica es difícil. El que corre la carrera de la Olimpiada, yo me imagino que no le debe gustar levantarse a las 5 de la mañana para poder correr. O la dieta tan agresiva que tiene que hacer para mantener su cuerpo. Pero cuando llega al final y corre y todo su cuerpo reacciona en forma positiva y llega al final y le dicen, ha ganado, ha tenido la medalla de oro, la satisfacción es grande. Lo mismo pasa con la práctica. Hay cosas que, tengo que ser honesto, a mí en la Biblia no me gustan. Es más, hasta quisiera decirle de que me gustaría arrancarle la página. Ahí cuando dice que tengo que amar a mis enemigos, como que se me atraviesa un poco en el corazón. O ese versículo, ¿escucharon? Que dice que tengo que dar la otra mejilla si me pegan. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es difícil cuando mantenemos toda esta información simplemente en la cabeza. Pero cuando la bajo al corazón y comienzo a practicarla, el Señor comienza a hacer algo extraordinario. Él envía a nuestro Consolador, a nuestro Maestro. Y la palabra de Dios ahora se transforma en poderosa. Y comienza a transformar. Y comienza a transformar mis hábitos, mi conducta. Y me lleva a pensar, a soñar y a vivir como Cristo Jesús. Persiste en la palabra, dice Pablo en sus cartas, porque ella te llevará hasta el final en victoria. Mi querido hermano, mi querido amigo, aquel que me está estudiando en este grupo pequeño, yo quisiera invitarte a que hagas de la Biblia tu compañera diaria. Alguien dijo por allí, si yo veo una persona cuya Biblia está hecha a pedazos, de tanto estudiarla, de tanto hojearla, de tanto escribirla, la vida de esa persona nunca se va a caer a pedazos. Quizás estás pasando un mal momento, quizás estás en crisis, quizás ahora te encontrás en la situación que prácticamente no la podés manejar.
Inclusive podés decir, la situación que tengo es imposible. Y tienes razón. A los seres humanos se nos escapan las cosas de las manos. Y por más que querramos tener todo en control, nos damos cuenta de que no podemos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aquellos que ponen su fundamento en la palabra de Dios tendrán vida y vida en abundancia. Hay un personaje en la historia que ustedes lo conocen, que fue uno de los presidentes más honorables que tuvo este país en Estados Unidos, fue Abraham Lincoln. Pero la vida de Abraham Lincoln nunca fue triunfo, al contrario, toda su vida pasó siempre teniendo grandes obstáculos. Dice la historia de que él aplicó para ir a la universidad y le dijeron que no porque no sabía hablar, era impráctico. Él quería ser abogado y le dijeron que no porque la verdad que no era contundente, ni siquiera era una persona muy carismática. Puso un negocio que tuvo que dar quiebra a los pocos años. Se casó con el amor de su vida y a los 2 o 3 años quedó viudo, la tuvo que perder. Así que fue una vida de fracaso en fracaso, en fracaso y fracaso. Al final dijo, voy a entrar a la política, y quiso ser senador y le dijeron que no. Quiso ser gobernador y le dijeron que no. Y la historia es larga, usted la puede buscar por allí y leerla en forma detallada. Honestamente, si todas esas cosas me hubieran pasado a mí, es muy probable que yo me hubiera dado por vencido mucho tiempo antes. Sin embargo, Abraham Lincoln insistió tanto que cuando llegó el momento fue elegido presidente y uno de los más revolucionarios, de los que marcó la historia no solamente de este país, sino del mundo entero. Y yo me pregunto, ¿qué habrá sido lo que mantuvo a Abraham Lincoln tan fijo en el plan que él tenía? Y resulta que la historia nos da la respuesta. Dicen los historiadores que encontraron en la mesa de luz de Abraham Lincoln, del gran presidente, una Biblia vieja, destrozada, totalmente rota del uso que le había dado, en los cuales al abrirla había versículos como Salmos 37, Salmo 34, que él lo había marcado tanto, en el Señor esperaré, Él cumplirá todos los deseos de mi corazón, no temeré porque el Señor está conmigo. Y él marcaba tanto con su lápiz que hasta se podía ver que la palabra de Dios estaba rota porque el lápiz había traspasado la hoja. Mi querido, usted mañana va a tener problemas, dificultades, el enemigo lo va a tentar. Es parte de la batalla, pero la victoria es suya. Y la victoria está en que usted ponga su fundamento en la palabra de Dios. Y cuando usted haga de sus valores lo que la Biblia dice, no importa la circunstancia, usted aprenderá a vivir por encima de la crisis porque ve al invisible. Así que yo lo invito a que haga de su primer trabajo en la mañana el estudio de la palabra. Medite en la historia de Jesús. Imagínese a Jesús caminando por Galilea, por Israel, haciendo los sanamientos, levantando al enfermo y al muerto y a un Dios que quiere darle ese poder y esa fuerza para que usted pueda vivir cada día teniendo mucho más victoria. Para que el Señor pueda decir, bien fue el siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que lo invito a vivir con mucho más esperanza.